Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, noches, tardes, la hora que estén. Mi nombre es Sandra Solís, fue un placer estar contigo. Vamos a hablar de algo muy interesante con relación a nuestra salud, algo que es una cotidianidad para todos nosotros, sentir malestares en ciertas partes de nuestro cuerpo y entender, como hemos hablado anteriormente, de lo que son las emociones, de lo que son los valores y los antivalores y cómo estos llegan a afectarnos directamente a todo nuestro cuerpo y cómo van deteriorando cada vez más nuestra condición de movimiento, nuestra condición de razonamiento incluso, porque nos bloquea. Y yo les he dicho muchas veces a muchos de mis compañeros, ¿cómo te sientes? Ay, pues me duele la espalda. Y le digo, sí, es que traes el síndrome de Pípila. Y se ríen y se voltean y se me quedan viendo, ¿cómo que el Pípila? Pues sí, el Pípila era un personaje que traía una lápida en la espalda. Y ese es el síntoma. Entonces, traemos cargando tantas cosas que ya al rato ya no sentimos más que el peso. El peso de eso que normalmente se aglutina en la parte de los hombros alta y que nos van saturando, comprimiendo, reprimiendo nuestra funcionalidad de nuestros órganos, y al rato decimos, ay, pues me salió una hernia, ay, pues es que ya sea hernia umbilical, ya sea hernia del abdomen, ya sea hernia de los discos, de donde sea, es una presión que ejercen sobre esa zona que llega a herniar. Es como cualquier parte que tú le sobrepasas lo que tiene de tolerancia y llega y se revienta, se abre de la parte donde tiene la fuerza, se expande de más, y eso es una hernia. Una hernia es como si yo hago a una bolsa, le jalo y le meto el dedo y dejo ese espacio allí, eso es una hernia. Así es una hernia. En el espacio normal de la bolsa, yo le meto el dedo y queda mi espacio de mi dedo ahí, marcado en la bolsa. Esa es una hernia. Se sale del espacio normal de donde está allí, y entonces es ahí donde, ¿por qué? Porque giré la capacidad de elasticidad de esa bolsa, ¿sí? En esa zona, la presioné de más. Entonces, eso es exactamente lo que hacemos con toda la serie de cargas, pensamientos, ideas, preocupaciones, y muchas veces preocupaciones que, como les digo yo, se acostumbran a preocuparse. Se preocupan si pasa la mosca, y si no pasa también. No hay necesidad de estarse preocupando y angustiando todo el tiempo de todas las cosas que nos suceden a ti, a mí o a quien está a tu alrededor. Debemos de entender que tenemos un cuerpo finito y que ese cuerpo finito tiene una tolerancia de carga, y que si a eso le agregas que tienes una carga genética, que de tu padre tienes una herencia y que de tu madre tienes otra, más la que tú le has agregado en lo personal, entonces vas a tener una deficiencia muy marcada y ya vas a tener que tener ideas. Por ejemplo, si sabes que tu papá era de diabéticos, si sabes que tu mamá era de alcohólicos, imagínate, tienes deficiencia de hígado, tienes deficiencia de páncreas por herencia, y más tú no cuidas tu alimentación. ¿Qué va a suceder con ese aparato digestivo? ¿Qué va a suceder con esa nutrición de ese cuerpo? ¿Qué va a suceder con esas células nuevas? No va a haber calidad. Y vas a empezar a deteriorarte hasta que truene algo. Y ya que truene algo, entonces vas a ir a correr a que te lo reparen. Como si fuera tan fácil como agarrar una pieza y quitártela y ponértela. No es así. Tenemos que entender que hay que cuidarlo, que hay que entender las deficiencias que traemos como herencia, y entender qué estoy haciendo yo ahorita para yo poder mantener de la mejor condición eso que tengo yo aquí ahora. Y entendiéndolo así, yo voy a poder estabilizarlo, ¿sí? Y si no sé, acudir con un especialista. Y cuando digo especialista no me estoy refiriendo a un especialista de oncólogo, ginecólogo, no, tienes que
aprender a comer, aprender a relajarte, aprender a hacer ejercicio en tus condiciones. No todos los cuerpos son para el gym. Y les he repetido muchas veces a muchos de mis compañeros que ya tienen años de no hacer nada y se meten a un gym. No tienes condiciones para hacer gimnasio ni pesas. Lo único que vas a hacer es deteriorarte más o lesionarte o herniarte o a tener un desgarre muscular. Entonces hay que saber qué, cuándo, cómo y de qué forma. Y lo que más importante me parece, aparte de la alimentación y entender las condiciones genéticas que tenemos, es las emociones particulares. Habíamos dicho la anterior vez, y me disculpo porque hace 8 días no pude estar con ustedes, pero fue imposible puesto que tuve un paciente y no se podía cancelar, entonces no me fue posible estar con ustedes. Si tú ya sabes que tienes una deficiencia de una parte y otra parte de tu familia, pues empieza por ahí. Por ahí empieza a cuidar esa parte, ¿sí? Y si tú sabes que de tu parte de tu papá, que tu mamá, que son alcohólicos, son personas muy enojonas aparte, pues ahí está la clave de la emoción. Y si tú sabes que la parte de tu papá que tiene deficiencia de páncreas por la diabetes, son personas con mucha angustia, con mucha desesperación, con mucha ansiedad, pues ahí están los parámetros que tenemos que cambiar. Primero las emociones, porque acordémonos que para que se haga físico un malestar, primero es mental, después emocional y luego físico. ¿Y cómo yo voy a entender la idea del problema? Pues sintiendo la emoción. La emoción es muy clara de entender y comprender. Date cuenta cuando te enojas, cómo te enojas. Hay quienes que se enojan, primero se angustian y luego se enojan. Hay quienes se molestan de enojarse o se enojan porque se enojaron. O sea, hay tantas variantes de la incomodidad, de la molestia, de la rabia, del berrinche. Hay tantas características, tantas vertientes, que tienes que definir con claridad la emoción que está provocando en ti, que está deteriorando tu cuerpo. Voy a ponerte una pequeña lámina para que nos demos cuenta de cómo las emociones y los sentimientos afectan a nuestros órganos y cómo estos, a la vez, van deteriorando todo el funcionamiento que tenemos. Por ejemplo, ¿ellos lo ven? El sentimiento, dice, el sentimiento así daña nuestros órganos. Dice, preocupación. Alguien que está piense, pero no resuelve nada. ¿Por qué? Porque no le va a servir nada preocuparse. Hay un dicho que dice, ocúpate, no te preocupes. Y si no te puedes ocupar, no es tu problema. O sea, si tú no puedes resolverlo, no está en tus manos. No eres la persona para resolverlo. Ay, es que mi hijo le duele el diente. Ay, le duele el diente. Ay, le dolerá el diente. Le seguirá doliéndolo. No, a ver. Ve, llévalo con un dentista. Eso es ocuparse. Dale algo para el dolor. Eso es ocuparse. Si ya te ocupaste, no tienes por qué estar pensando en el dolor del diente de tu hijo todo el día. ¿Para qué? ¿De qué te sirve? Lo único que vas a hacer es que tus neuronas se sobresaturen, las cansas, las saturas y empieza un dolor de cabeza, una presión en las neuronas, se inflaman las neuronas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás piense. Digo, ¿para qué piensan tanto? No pienses tanto. Relájate, aprende a relajar tu cerebro. No sé, ¿cómo se hace eso? Bueno, ven y aprende. Ven aquí y que te enseñen. Y si vas con un instructor o con un psicólogo o una atención de personalidad y no te enseña, busca otro dentro de este medio, porque cada uno tiene una característica diferente. Vas a encontrar el que, no, oiga, yo venía a que me enseñara a relajarme.
no me relajó, dígame con quién voy para que me relaje. Pues fulanito te va a dar la mecánica. Son mecánicas, son cosas que si las haces habitualmente logras un objetivo. Por eso se llaman mecánicas, porque la continuidad, acuérdate que tu cuerpo es un ser mecánico, ¿sí? Una cosa adhiere con la otra y mecánicamente se da y se transforma en una acción, en un efecto químico mecánicamente. Químicamente, mecánicamente. O sea, una cosa embona con otra, con otra, con otra. Por eso, el estar preocupado todo el tiempo te inflama el estómago, te inflama el hígado, te inflama los intestinos, tienes colitis, tienes gastritis, tienes itis y de ahí empiezan más problemas. Entonces, quiere decir que una cosa conecta con la otra. Por eso se llaman emociones virales, o sea, del abdomen, ¿me entiendes? De las vísceras, viscerales se llaman. ¿Por qué? Porque afectan a las vísceras. Dice, tristeza, pulmones. Ay, ¿qué será? Ay, ¿si habrá hecho? Ay, ¿si tendrá? Ay, ¿si no tendrá? A ver, volvemos a lo mismo. Si te puedes ocupar, bien. Si no te puedes ocupar, déjalo. Libérate de esa tristeza, enojo, el hígado. Es que no hizo, es que no debiera, es que tenía que haber hecho, es que... A ver. Ya le dijiste que lo hiciera, no lo hizo, es su problema. Que tenga sus consecuencias. Que sea quien sea. No lo hace bien, quita a esa persona y pon a alguien que lo hace bien. Punto. Resuélvelo. Pero no estés con el coraje todo el tiempo. ¿Sí? Miedo. Los riñones. Ay, ¿y si le pasa? Ay, si no le pasa. Ay, si le va, y si no le pasa mucho. Ay, si le pasa mucho y si le pasa poquito. Todo eso te va haciendo que tus órganos se vayan comprimiendo, inflamando y llega un momento en que se bloquea su función eléctrica, se colapsa y no hacen su función correctamente. El estrés, dice el corazón, eso de, pero es que mira que acá, y el chisme, el si hizo, no hizo, si puso, no puso, estás pendiente de lo que la mosca hace, si dónde hace y cómo hace. Estrés, y que el coche, y que el otro, que cálmate, relájate, respira, relájate. ¿Por qué dicen respira 10 veces? ¿Por qué crees que dices que para el estrés respira 10 veces? ¿Por qué? Porque al tú respirar, estimulas al corazón, el corazón está aquí y los pulmones, y entonces estimulan al corazón. Cada vez que respiras, se estimulan al corazón y hace que el corazón se relaje, su presión cardíaca se estabilice, ¿sí? Si soy de hipertensa, de familiar hipertenso o hipotenso, a ver, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Hay que corregirse. ¿Se puede? Sí se puede, sí señor. Aunque tengas una herencia de la que sea, se puede corregir. Mientras tengas vida, disposición y capacidad de trasladarte a un lugar que ocupes, lo vas a poder corregir. En esta institución tenemos los elementos para ayudarte. Cuestión de que tú nos permitas servirte. Angustia, el estómago. Y si ya, y si no, y si... así, una angustia constante de todo. Porque te va a golpear, porque no te golpeó, porque... Frustración. No, pues ¿para qué? No, pues... Es que no tiene caso, es que... No, ¿para qué le hago? No, qué feo, no. Ni para qué me esfuerzo. Es que para qué ir a todo lo que haga no me hace caso. No, es que... No. Puro renegar y pura frustración. Entonces todas esas emociones, pues te van a impactar tus órganos tarde que temprano. Y va a generar, imagínate, tú dime, de todas esas emociones, ¿cuántas tienes en el día? ¿Cuántas veces repites esas emociones? ¿Cuántas veces tienes preocupación? ¿Cuántas veces tienes tristeza? ¿Cuántas veces te enojas? ¿Cuántas veces tienes miedo? ¿Cuántas veces tienes miedo y te enoja que tengas miedo? ¿O te da tristeza y te enojas tener tristeza?
Porque, ¿por qué? La chingada, a esto, al otro, empiezas a renegar. Ya te enojaste. ¿Sí? Ya estás estresado. Angustia, frustración. No tienes que hacer nada, te deprimes. Apatía. Incapacidad de hacer algo por ti mismo. Es por la misma angustia y la misma frustración que tienes. Ya no tienes ganas de nada, no crees en nada, no sientes que sirva nada de lo que puedas hacer. Que todo lo que has hecho no ha servido de nada. No te frustres, porque afecta a tu corazón, afecta a tu circulación, afecta a tu páncreas, afecta a tu hígado, afecta a todas tus funciones y provocas una crisis, un colapso que te va a terminar llevando a una hospitalización, a una cirugía de emergencia. No hay necesidad. Debemos de entender, comprender. Y te dice, para ser felices. Y la felicidad está en entender para qué me sirve mi cerebro, para qué me sirven mis pulmones, para qué me sirve mi corazón, para qué me sirve mi hígado, mi estómago. Yo les digo a la gente, ¿cuántos años tiene? No, pues que 40, no, pues que 50, no, pues que 30, no, pues que 25. Y dime, ¿para qué sirve tu aparato digestivo? ¿Cuántos metros tienes de la boca hasta el recto? Y se quedan pelando los ojos, no entienden, no saben, no comprenden. Dije, tienes todos esos años de utilizar ese aparato y todavía no tienes la capacidad de investigar para qué te sirve. ¿Cuál es su función? ¿Cómo cuidarlo mejor? Entonces, si tú no puedes alimentarte bien porque no conoces qué es lo correcto, ¿cómo puedes mejorar las condiciones de tu cuerpo? Tú puedes ser autodidacta, pero para eso tienes que entender y comprender. Y eso es lo que te va a dar la posibilidad de lograr tus objetivos, que tu cuerpo esté en óptimas condiciones. Y entonces esto nos va a dar unas cargas magnéticas que se alistan en la espalda, principalmente en la columna vertebral, de una forma muy característica que ahorita vamos a ver. ¿Y qué es lo que normalmente sentimos? ¿Qué sentimos? Sentimos una serie de molestias en la espalda, ¿sí? Sentimos que la columna, en la parte de arriba, ¿por qué nos duelen los hombros? La parte de arriba, ahí dice, exceso de responsabilidad. Tomas cargos, cosas que no te corresponden. Por eso les decía yo que es el síndrome del pípila. Estás teniendo más de lo que necesitas, más de lo que puedes. No es tu responsabilidad todo eso que crees que tienes. No lo es. No es tuyo. Estás tomando de más. Otra, culpa. En esa parte de esa zona de la espalda suele doler mucho. Es que me duele ahí donde están los omóplatos, ahí a medias. Me duele, siento como algo ahí, no sé qué. Pues es culpa. ¿Por qué te sientes culpable? Porque sabes que lo que estás haciendo no está bien. Rabia. Te frustras y te incomodas de saber que a pesar de que lo que hagas no lo resuelves. No lo resuelves. ¿Sí? Y entonces te da miedo porque dices, no, esto está de la fregada y me siento cada vez peor. Y empiezas a tener miedo porque pues no resuelves nada y cada vez te sientes peor. Y por más que haces no lo resuelves, no te sientes mejor. Y entonces te sientes inseguro. Y empiezas a tener problemas digestivos, pero sí por bastante fuertes, que no saben, ya te tomaste todas las pastillas habidas de por haber, todos los gels y todas las cosas, y no se te quita y te sientes insegura porque ya no sabes qué hacer. Todo lo que has hecho no te sirve. ¿Y ahora dónde voy a ir? Por eso les digo yo que vienen aquí después de un Vía Crucis. ¿Qué es un Vía Crucis? Pues cómo estuvo Jesús sufriendo todo ese calvario hasta llegar a donde iba a estar la cruz. Ese sufrimiento, esas caídas, eso es lo que te provoca esa inseguridad. Y entonces empiezas a hacer toda una serie de posibilidades de ayuda, de esto, del otro, y empieza a hacer juego de supervivencia. Ahí está.
pues empiezas a tratar de salir adelante lo más que puedas, pero ya traes arriba todas esas cargas. Y las necesidades básicas no las resuelves. Y estoy hablando de necesidades básicas económicas, alimenticias, de techo, de sustento. No tienes la capacidad, no hay bases para que tú puedas resolver todo lo que como base requieres. Y entonces todo eso te termina tronando, te truena, ¿sí? Entonces por eso dice dolores emocionales de la columna. Están ahí en línea porque son zonas muy evidentes, porque tienen que ver con órganos. Si te fijas, la zona de miedo tiene que ver con la zona de los riñones, la inseguridad con el aparato digestivo. Las básicas son un poquito más abajo, que son cadera y zonas genitales. Por eso son básicas, son las raíces, ¿sí? Entonces, si tú no tienes ese sustento, ese equilibrio, y sientes todas esas emociones juntas, pues es una carga catastrófica, aplastante. Entonces vienes aquí, en la mecánica de darte una simple y aparente masaje. Simple y aparente, digo, fíjate bien, aparente. ¿Por qué? Porque estamos capacitados como área de salud a eliminar las cargas magnéticas. Entonces te liberas, te sientes mucho mejor y vuelves y quieres otro igual de relajación. No solo vas a tener que de relajación, ahora vamos a ser específicos, vamos a ir a cubrir exactamente la necesidad de tu órgano, el que más ocupes. ¿Para qué? Para restablecer el equilibrio, para que esas cargas magnéticas no se vuelvan a saturar, para que no se vuelvan a colapsar el movimiento energético en tu cuerpo y fluya la energía, que te dé la vitalidad de movimiento, no solo que te sientas bien un ratito. Y por eso les decimos, ¿cuánto te duró la cuerda? O sea, vienes, te dan terapia, ¿cuánto tiempo te sentiste bien? 1 día, 2 días, 3 días. Hay quienes dicen, no, toda una semana, ese es muy bueno. Pero a veces 2 días es nada, y ahí ya se acabó la cuerda de la terapia. ¿Por qué? Porque volviste a tus rutinas, porque no hiciste cambios. Y entonces volvemos a empezar y volvemos a trabajar y volvemos. Es una continuidad que hay que darle para lograr tu estabilidad física, equilibrar tus actitudes energéticas bloqueadas, pero tenemos que entender que tenemos que cambiar nuestro pensamiento, nuestra actitud, nuestra acción y entender que son emociones que están ahí. Muchas veces está uno tocando la espalda y el paciente empieza a llorar o empieza a gritar. ¿Por qué? Porque ese dolor le recordó una situación muy dolorosa que la tenía ahí pegada y que al tocarla tú le llega el recuerdo por el dolor y se descarga, ¿sí? Y eso es muy necesario. Entonces es importante que entendamos la trascendencia que tiene nuestra columna vertebral como eje de movimiento y como sostén de el desplazamiento de nuestro cuerpo, de nuestro vehículo. Es como el chasis de los coches, ¿sí? El chasis que viene siendo como el esqueleto, que es igual a nuestro cuerpo. Entonces, el chasis es la base que sustenta, es un cuadro que sustenta a todo el motor, todas las llantas, todo. En nuestro caso no es un cuadro, es una línea, pero que es muy flexible, pero que tiene límites. Y que si a esa flexibilidad tú le colocas más peso, pues no va a poderse ni mover, se va a hacer rígida o se va a romper, se va a herniar, se va a fracturar posiblemente hasta una vértebra, ¿sí? Hemos llegado a ver fracturas de vértebra por cargas emocionales increíbles, ¿sí? Cargas que no son tuyas o que no sabes lidiar y que como no sabes lidiar, pues las traes ahí de años, a veces desde que naces. Y eso es necesario entenderlo, por eso la atención personalizada es tan prioritaria. Vamos a saludar a todos los que nos están viendo. La cosa que agradecemos mucho, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto se las vamos a
a decir. Está Susi Ramos, hola, ¿qué tal? Sí, está bien. Anastasia, ¿cómo estás? Buena vida también para ti. ¿Quién más? Muchas gracias, Susi. Sandra Puente nos saluda. Qué bueno que te gusta. Un abrazo también para ti, linda. Liz, nuestra compañera. Connie, otra compañera, muchas gracias. Javier desde Michoacán, muy buena vida también para ti, amigo, que estés bien. Angélica Fierros, muchas gracias. Que nos dice que me cae como anillo al dedo. Pues qué bueno que te sirva, qué bueno que lo entendamos, qué bueno que comprendamos las situaciones que muchos de nosotros muchas veces vivimos. Mira, quiero decirte que nosotros como terapeutas también necesitamos apoyo, también necesitamos entenderlo, también necesitamos comprenderlo y superarlo. También somos seres humanos que requerimos de apoyo y también requerimos de terapias, como todos. Ana Belén, muy bien. ¿Quién más? Sandra, Gloria López. Muy bueno. Entonces, entendamos que esas cargas que muchas veces entendemos como cultura, entendemos que tenemos que tener la responsabilidad de un montón de gente. No, tenemos que ser responsables de que ejerzan las cosas que tienen que hacer, mas no responsables de su acción. Es muy diferente. Un coordinador no puede ser responsable de todo lo que coordina. Él tiene que coordinar. ¿Qué es coordinar? Organizar, establecer un orden de prioridades y dárselas a quienes tengan la capacidad de realizarlas. ¿Sí? Viendo las variantes de posibilidades que tiene en ese momento, pero no cargar con las acciones que estas personas hagan al hacerlo. ¿Por qué no? No, entonces imagínate las cargas que tendrían todos los coordinadores. Y hay muchos que conozco que así lo hacen. Una ama de casa es una coordinadora de casa. Y sin embargo, se hace responsable de todo lo que hacen y no hacen en su casa. No. Tú vas a darle a cada uno de los miembros de la familia una carga, una responsabilidad y una carga que tú tienes, para tú quitarte esas cargas y que se responsabilicen de ello. Si no ejecutan las acciones como deben de ser, que tú ya les enseñaste, o que se supone que si se las das es porque tienen la capacidad de hacerlo o la habilidad, tiene que tener una repercusión. ¿Sí? Y allí es donde tú vas a enseñar y guiar y apoyar. A ver, no lo hiciste bien, ¿por qué? ¿Qué te faltó? ¿Qué no te faltó? Pero no tener la carga del no hacer, la carga del mal hacer. ¿Sí? Es muy diferente una cosa de otra. Y ahí es donde no entendemos la diferencia entre ser coordinar y de tener toda la responsabilidad. Si yo tengo a mi cargo una serie de hechos que hacer, tengo que darle prioridad a lo que tiene la más importancia a realizar. Y lo demás, lo segundo es segundo, y los terceros es tercero, y lo cuarto es cuarto, y lo quinto es quinto. Y si en todo el día yo solo resolví lo primero era lo primero. Y lo demás se pasa al día siguiente. A la que no me alcanzó el tiempo de trabajo, este es mi horario y lo termino. ¿Que voy a poder hacer estas? No siempre. ¿Por qué? Porque te sobrepasas. Tienes compromisos fuera de casa. ¿Sí? El trabajo, cosa que debería de ser de otro modo, debería ser actividad de supervivencia, intercambio de economía, no sé, algún otro nombre, que debería de quitársele ese nombre, la verdad. Debería de tener el nombre de estado agradable de intercambiar economía, o qué sé yo, ¿no? Porque yo les digo que yo tengo años que no trabajo. ¿Por qué? Porque yo no trabajo. Yo disfruto lo que hago. Y lo que hago me da una economía porque es un intercambio de servicio. Es exactamente lo que es eso. Tú das un servicio y de él tienes una remuneración que tú ocupas para alimentarte y sostenerte. Entonces, ahí tienes que entender que hay responsabilidades en los lugares. Es como decirte que te llegan los problemas de tu casa al trabajo, pues vas a bloquear tu función de trabajo. Y si te llevas los problemas de tu trabajo a tu casa, vas a bloquear
funciones de tu casa, cada cosa en su lugar, ¿sí? Y darle los tiempos. Si ocupas establecer un poco más de tiempo, pues establece un poco más de tiempo en su lugar. ¿Para qué? Para que no te lleves una cosa a otra y desequilibres los lugares donde te mueves. ¿Qué nos dice Vivi? No alcanzo a leer bien. Sí, por favor. Ah, sí, la ensalada. La ensalada. Un mes de zanahoria. Ajá. Ah, sí. Dime, Vivi, ¿cuáles fueron las respuestas que tuviste de tu aparato digestivo al respecto de la ensalada? ¿Nos puedes comentar? ¿Qué sensaciones tuviste? ¿Qué es eso de estoy muy bien? Amplíame un poquito más. Te voy a decir por qué. Porque muchas veces la gente no entiende las respuestas que va a tener. Yo sí les dije, no sé, me acuerdo muy bien que les dije que iba a haber una respuesta que podía ser una cosa, que se soltaran un poquito del estómago o que se estriñeran un poquito del estómago. Y expliqué las razones de cada una de ellas y cómo podían estabilizar cualquiera de ellas. ¿Qué fue lo que te pasó a ti? ¿Cómo reaccionaste ante la ensalada? Son 15 días, suspendes y luego repites otros 15 días y suspendes. Si ya se estabilizó tu flora intestinal, tu alcalinidad de tu estómago, no hay necesidad de consumirla nuevamente. Acuérdate que también lleva aceite de olivo. Acuérdate también que lleva unas gotitas de jugo de naranja, que es muy importante. Gotitas, no chorro, ¿sí? Es importante, no vas a ver, pero es parte de la química que se hace allí. Y también hablamos de que podías ponerle un poco de salsa de soya para hacerla salada. Y si la quieres hacer dulce, pues que no seas diabética, puedes agregarle un poco de miel, ¿sí? Y esa la va a hacer dulce, ¿sí? Porque hay quienes tienen más deseos de comer más dulce y otros tienen más deseos de comer más salado. Entonces son las variantes que damos para ello. Me gustaría mucho, Vivi, que me hicieras el favor de decirme si tuviste alguna respuesta de tu ensalada, o sea, alguna reacción en tu intestino, cosa que pues nos ayudaría a muchos a hacer. Y ojalá que muchos de ustedes también la hayan hecho. Muchas gracias, Eloísa y Berta Quesada, por estarnos escuchando. Entonces, es importante que entendamos que las emociones son cargas, que las cargas tienen un límite y que el cuerpo también tiene límites y que no podemos sobrepasar nuestra capacidad física, ¿sí? Porque entonces vamos a tener lesiones no gratas, estados no correctos, situaciones no agradables, y que no tenemos que llegar a esos límites. Yo te invito a que logremos estabilizarnos, a que definamos con claridad cuáles son las herencias emocionales que tenemos y los efectos que nos provocan en nuestros órganos, para que tú hagas un análisis consciente y empieces a transformar eso. Es muy simple, mira, si por ejemplo tú sabes que casi todos, eso es como general, más menos, pero todos estamos en un nivel, todos somos corajudos, todos somos miedosos, todos somos inseguros, ¿sí? Pero entonces vas a decir, ¿qué nivel de inseguridad tengo? Y entonces vas al sinónimo inseguridad. A ver, miedo. ¿Me harías el favor de poner miedo?
los sinónimos y poder tener una idea de cómo podemos hacer nuestro perfil de mi miedo, ¿sí? Porque decimos, todos somos miedosos, ¿verdad? Pero ¿de qué clase de miedo estoy hablando? ¿O qué tan miedoso soy? ¿Cómo yo voy a poder saber cambiar aquello que está allí? ¿Me entiendes? Entonces, si yo sé que soy miedoso, que digo, todos somos miedosos en un nivel, todos somos corajudos, todos somos inseguros, todos somos así. Vamos a poner por ahí el miedo, que es algo muy común. Está ahorita, ahí va el miedo, mira, fíjate bien, fíjate todos los sinónimos que tienen que ver con el miedo. Entonces tú tienes que definir cuál de esos es el que tú más manejas. Fíjate, recelo, caray, recelo, a ver, ¿tú entiendes lo que es el recelo? A ver, razona, ¿tú entiendes lo que es el recelo? ¿No entiendes lo que es el recelo? Pues vete al diccionario común y busca qué es recelo. Aprensión, ¿tú sabes lo que es la aprensión? ¿No sabes? Vete al diccionario común y busca qué es aprensión para que definas si la tienes o no. ¿Me entiendes? Cuidado. Estamos hablando de cuidado extremo, no de un cuidado de normal, sino un cuidado de miedo. No te vas a caer. Ay, no, y si, eso ya no es cuidado, eso ya es miedo. Una exageración de cuidado. Estamos hablando de desconfianza, sospecha, duda, turbación, desasosiego, ansiedad, perturbación, pavor, pánico, susto, espanto, alarma, sobresalto, pavura. Pavura viene de pavo, ¿verdad? De tonto, de menso, ¿no? De guau, 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 de exagerado. Intimidación, rebato de arrebato, ¿verdad? Amenaza, temblor. A ver, estás así, angustiada, temblando, estremecimiento, así, sorpresa, asombro, cobardía, timidez, pusilanimidad. Eso es algo muy interesante. Muchos no entendemos lo que es el pusilánime. Es limitarte en todo. No es que y justificarte que no puedes hacerlo. O sea, tenemos que entender todos esos sinónimos para definir mi miedo. ¿Cuál de esos es mi miedo particular? Y voy a hacer un perfil. Fulano, sultano, tiene su nombre. Tú. Este son los que yo manejo. Bien. Ahora voy a ver los antónimos de eso. Y los antónimos te van a dar otros variantes, ¿sí? Y esos variantes vas a buscar cuáles son exactamente los variantes de ese particular miedo que tú tienes, ¿sí? Y entonces esa es la forma, ahí está, antónimos del miedo, de todos, fíjate, audacia, valor, valentía, bravura, braveza, coraje, coraje no de coraje, sino de disposición de cambio. A eso se está hablando cuando se dice coraje, denuedo, no cortas, empuje, esfuerzo, gallardía, fogosidad no de sexo, fogosidad de que te emocionas, te dinamizas, heroísmo, intrepidez, pecho así de bravura, de capacidad, de temeridad, ánimo, osadía, atrevimiento, entereza, empavidez, temple, determinación, resolución, decisión, tranquilidad, serenidad. Fíjate, lo contrario del miedo, tranquilidad y serenidad. Qué interesante, ¿no? ¿Cuántas veces estás tranquila en tu día? Entonces, son cosas que tienes que determinar con claridad cada palabra para poder definir tu perfil del miedo, para poder transformarlo. No puedes cambiar algo si no lo comprendes, si no lo entiendes. Primero tienes que aceptar que lo tienes, primero, porque si dices que no, uyuyuy, y tú eres el, ¿cómo dicen? La palabra, ¿sabe qué? De punta, afila puntas, o no sé cómo le dicen, así, sácale puntas, todo lo haces y no le tienes, mentiras. No hay persona en este planeta, en esta humanidad, que no tenga miedo, porque el miedo ha sido sellado
a fuego y sangre por las culturas anteriores, o las semiculturas, diría yo, ¿sí? Para obligarte a hacer las cosas. Entonces, por eso, es una de las cosas a las que yo siempre me refiero. Van con el médico, y el médico significa medicar, que medica, ¿sí? No significa Dios omnipotente que todo lo sabe, ¿eh? Y entonces van y le dicen, oiga doctor, tengo esto. Sí, tomes esto. Oiga, pero usted tomes esto. A ver, espéreme. ¿Cómo que usted tome? Le estoy preguntando. Que no, que eso, insolente, grosero. Date la vuelta y regresa. Ese no es un médico, ese es un todopoderoso. Y no tiene la capacidad de ser un servidor. No es quien te va a equilibrar, él está mal, ya está enfermo. ¿Sí? Si vas tú con un médico para que te ayude a quitar los problemas del tabaco y ves que está fume y fume, ¿te vas a quedar con ese médico? Obvio que no. Obvio que no es el médico que corresponde para ti, porque está demostrando que primero no sabe cuidarse, menos en lo que tú ocupas y necesitas, que te apoye, que te enseñe, que te guíe, ¿me entiendes? Entonces es importante que sepamos seleccionar. Y allí es donde empieza nuestra inseguridad, porque pues es que el doctor me dijo, pues es que, pues, no, pero pregunta, ¿por qué no preguntaste? No, pues es que me dio miedo, es que no me dijo. No tienes que tener miedo de preguntar, tienes que estar seguro de lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo y hasta dónde tienes que hacerlo, ¿sí? A ver, sí, 10 gotitas de jugo de naranja, 2 cucharitas de té de olivo. Me sentí muy bien, no hubo inflamación ni gases. Un proceso de abundante proceso de digestión, y al ir al baño evacuó abundantemente y sin corte. No tuve diarrea ni estreñimiento, y lo suspendí. Muy bien, Vivi, perfecto. Mira, es exactamente lo que dices tú. Un como churrito así, completo, con peso, ¿sí? Que es decir que tu digestión tenía consistencia, ¿sí? Porque hay evacuaciones que hacemos y flotan, ¿vale? ¿Sí? Y esas no tienen una absorción adecuada, son muy superficiales, no hay una absorción bien, o es muy estreñida y cuesta mucho trabajo. Quiere decir que está muy bien. Entonces suspendes 15 días, corazón, y lo vuelves a repetir otra vez. Y cada vez que sientas que alguna cosa te incomoda o te inflama, lo vuelves a repetir unos 2-3 días y te va a estabilizar otra vez, y luego lo suspendes otra vez. Y otra cosa, acostumbra a comer por lo menos de unas 3 o 4 veces al día, a la semana, ensalada rallada. Eso, zanahoria con jícama, con otras cosas, lo que tú quieras, pero que siempre en tu plato esté algo rallado crudo allí, de una mezcla de cualquier cosa que tú quieras, crudo, ¿sí? Y lo mezclas, lo revuelves y lo agregas a tu alimento. ¿Para qué? Para que tengas todo el tiempo ese tipo de nutrientes frescos que te ayuden a mantener esa calidad de digestión idónea que ya tienes, y que espero que muchos de nuestros escuchantes y oyentes puedan hacer repetir. Y si tienen algún problema en particular, con mucho gusto estamos para servirle. Bueno, esto es todo por hoy. Fue un placer verdaderamente estar contigo, y espero poderte ver la próxima semana a la misma hora, a las 11 de la mañana. Tenemos una cita. Muy buena vida, y tengas una calidad y puedas hacer tu perfil de las emociones, y podamos platicar la próxima semana cómo te fue, y me platiques y me permitas a poderte apoyar y hablar al respecto. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias.